¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. Hoy vamos a hablar un poco de la libertad melódica en contextos de ambigüedad armónica. Si nos vamos a, por ejemplo, a los pasajes de armonía de cine, donde encontramos muchísimos mediantes cromáticos, dobles cromáticos, hay una especie de... Más que modulaciones en sí, hay una especie de modulación continua, casi pues un poco como una armonía errante, ¿no? Un espacio atónico, ¿no? Como llamaba Wagner. Y esto me parece muy interesante para plantearse ciertas cosas, especialmente desde el punto de vista del análisis. Nos permite mirar un mismo objeto de diferentes maneras y ver cuáles son sus posibilidades, ¿no? Sabéis que, por ejemplo, en cine muchas veces tenemos este tipo de movimientos con mediantes cromáticos y demás. Claro, aquí de pronto, como son estructuras, ¿vale? En este caso es una estructura, pues eso, son triadas, ¿vale? Aquí está invertida, pero bueno, sería aquí, ¿no? Sería esta relación mediante. Fijaos que aquí, a la hora de plantear la escala, puedo decir, bueno, pues esto va a ser, imagínate, esto es un eólico. Y ahora esto voy a hacer también como sea también un eólico, ¿no? Entonces, bueno, es una opción de... Tengo esa opción ahí, pero también podría decir, no, mira, el primero va a ser eólico y este segundo quiero que sea como dórico, ¿no? Claro, tengo esas posibilidades y puedo crear ese ambiente, pero uno de los motivos de que yo pueda hacer esto es precisamente que la relación que existe es lo suficientemente ambigua como para poder manejar y poder jugar con ello, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que yo puedo construir cosas, y esto es algo que, por ejemplo, hace alguna gente como Hans Zimmer, ¿no? Otro tipo de compositores que vienen un poco más del pop. Digamos que yo te puedo dar una progresión que parezca una progresión funcional, como la que encontrarías en un modelo tonal típico, ¿no? Dentro del pop. Pero, sin embargo, puedo dejar suficiente espacio a la ambigüedad. Entonces, yo os voy a dar una progresión, os voy a explicar un poco la idea. No vamos a profundizar mucho, voy a dar algunas pinceladas, pero no vamos a profundizar mucho. ¿Por qué? Porque yo quiero que penséis en ella, que hagáis vuestro análisis, que planteéis las diferentes posibilidades, que probéis las diferentes posibilidades. Es decir, no quiero que planteéis las posibilidades y elijáis una y os pongáis a trabajar con ellas, sino que realmente las probéis todas. Y luego, el fin de semana que viene, el domingo, haremos un directo donde escucharemos vuestras composiciones, ya finalmente con aquello que hayáis decidido usar. Pero la parte más importante de esta actividad, de este ejercicio, sabéis que todos los lunes explicamos una actividad para que vosotros podáis trabajar con ella. Fin de semana hacemos directo. Y lo que quiero que hagáis es explorar, porque yo creo que la fuerza de este ejercicio va a estar en la exploración, ¿no? Entonces, vamos a hacer algo con una progresión. Digamos que lo voy a tocar todo en triadas para no dar muchas pistas y no, digamos, no cerrarnos opciones. ¿Qué quiero decir con esto de no cerrarnos opciones? Bueno, pues si yo toco esto, aquí por lo menos tengo tres opciones. Podría ser un do jónico, podría ser un do lidio, o podría ser un do mixolidio. ¿Vale? Hay más opciones, pero con esta ya nos vale, ¿no? Para que se pille la idea. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, si abrimos, por ejemplo, en el momento que enseñamos la séptima, ya estamos cerrando los espacios. En el momento que decimos que la séptima es mayor, pues hemos descartado el mixolidio. Ya nos quedaría la opción del jónico o la opción del lidio, ¿vale? De lo que se trata aquí es de presentar la progresión de forma triádica para que toda la responsabilidad armónica de definir en qué modo estoy y qué es lo que está pasando ahí recaiga sobre la melodía. Y esto nos lleva de manera indirecta a que vuestra melodía funcione y que esté bien construida. Y bueno, ya los que sois alumnos del curso de desarrollo melódico ya sabéis cómo hacer esto. Y si no, bueno, aquí en el canal también tenéis vídeos de cómo hacer este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, la progresión es esta. Y volveríamos a empezar.
volvemos al principio, ¿vale? Es ambiguo, pero al oído le suena como lógico, como que va caminando, va funcionando y todo va bien. Pero si te pones a mirarlo, para empezar, ¿en qué tonalidad estamos? Esa sería la primera pregunta, ¿no? Dices, bueno, el primer acorde es si bemol y el segundo acorde es un do mayor. Eso te puede hacer pensar que estás en si bemol lidio. Bien, es, bueno, una opción que tienes, pero después vamos aquí y aquí. ¿Ahí qué está sucediendo? Que estoy en si bemol lidio y me voy a mi bemol lidio, moviéndome por el ciclo. Sería, imagínate, mi bemol lidio. ¿No? Es decir, me estoy moviendo así en ese plan, y aquí empiezan las cositas. Nosotros hemos dado por sentado que este primer acorde es el 1, que está en tiempo fuerte. Pero ¿y qué si yo os digo que, por ejemplo, esto es una anacrusa? 2, 3 y 1. Entonces lo que vosotros estáis escuchando como un segundo acorde en parte débil sería un primer acorde en parte fuerte. Claro, la interpretación armónica ahí cambia un poco, ¿no? Claro, si lo viésemos así, diríamos, vale, entonces voy a do y do es mi centro. Vamos a ver los de do, por ejemplo. En vez de desde si bemol, que ya hemos probado un si bemol lidio, vamos a ver los de un do. Vale. Y tengo esto. Puedo decir, bueno, pues un do mixolidio, por ejemplo. Ok, cool. Pero entonces esto, ¿qué pasa con ello? ¿No? Porque mi bemol y luego fa. Dices, bueno, mi bemol puede ser un intercambio modal del tercer grado rebajado que estoy cogiendo lo de do eólico, ¿no? Vale, ok. Y bueno, fa mayor sigo estando en do, ¿no? Dices, bueno, eso es una opción, ¿vale? Me gusta. Y luego la bemol, dices, bueno, es un sexto también, ¿no? El sexto rebajado que lo estoy cogiendo también de do eólico. Estoy en do y estoy haciendo intercambios y demás. Dices, vale, y este si bemol, bueno, ya lo tenía antes, vale, pero ¿es el mismo que tenías antes? Quiero decir, ¿funciona igual? Porque en el otro tú lo estabas viendo como si estabas en do mixolidio. Entonces, claro, esto era un lidio, ¿vale? Pero este si bemol que aparece aquí ahora, ¿sigue siendo lidio? ¿O vas a utilizar, por ejemplo, Lydian Flat 7, que es una cosa muy típica si pensamos en un lenguaje más jazzístico? Ya empiezan, digamos que empezamos a tener diferentes opciones, ¿no? Claro, y yo me estoy sosteniendo ahí en do, he cogido esta premisa de que solo tengo un centro y lo estoy intentando mirar todo desde ahí, pero si os fijáis, de pronto luego tengo esto también. Dices, bueno, ostras, es un segundo de intercambio de frigio, ¿no? Vale, y ahí viene la cosa que yo creo que es importante, que os puede ayudar este ejercicio a descubrir, y es que muchas veces las cosas, no se trata solo de qué son las cosas desde un punto de vista del nombre que les puedo poner, de las notas que tienen y de si encaja o no encaja en un modelo determinado, sino que tiene mucho que ver con el comportamiento, con cómo se comporta. Y yo creo que el gran ejemplo de esto está en los sub-fives, ¿no? Cuando tú coges un sub-five de jazz, que sería como dominante sustituto, y tú lo comparas con una sexta aumentada, en el romanticismo, por ejemplo, o en la clásica también, pero bueno, te encuentras con que se parecen muchísimo. O sea, lo que es la estructura, lo que es la forma, es muy parecida, muy parecida, pero el comportamiento es distinto, se comportan distinto. Para empezar, en el sub-5 vas a muchos más grados, es decir, no estás tan ceñido a ir al dominante, aunque también hay excepciones, por supuesto, pero bueno, entendéis lo que os digo. Y luego, sobre todo, la conducción de las voces. Con el sub-5 no tienes problemas en moverte de forma paralela. Lo típico en jazz de que las estructuras van a resolver de una manera paralela, ¿no? Antes de hacer su resolución. Sin embargo, en lo que son las sextas aumentadas, vas a tener una resolución en movimiento contrario. Muchas veces intercalando un 6-4 cadencial, ¿no? Que luego va a resolver y después ya vamos a ir al sitio y todo el rollo. Vale. ¿El objeto se parece? Sí, pero es el mismo. No. ¿Por qué? Porque no se comporta igual. Entonces, eso de que las cosas no se comporten igual, a ver, cada uno le puede dar la importancia que quiera.
A mí personalmente, yo siempre recomiendo darle mucha importancia al comportamiento. Es decir, ¿sabéis que tengo la frase esta que digo siempre de que los acordes no son lo que son, que los acordes son lo que hacen? Y para mí es realmente importante. Aquí, si estoy tratando de... Yo puedo buscar muchas explicaciones distintas a qué son las cosas. Y lo mismo que estamos intentando cuadrarlo todo viéndolo desde Do, podría mirarlo también, por ejemplo, desde Si bemol, como que Si bemol es el centro. Entonces diría, vale, este es el centro. Esto sería de intercambio, ¿vale? Porque el acorde que correspondería aquí sería menor, ¿vale? Pero aquí lo tengo mayor. Claro, al ser triada, tengo varias opciones, porque puedo decir, no, bueno, lo estoy intercambiando como si fuese un secundario, aunque no esté cumpliendo ese rol de secundario, ¿vale? Es importante. Pero a lo mejor decidimos hacerlo mayor, ¿no? Igual decidimos hacerlo lidio, ¿no? Entonces, depende de lo que vayamos a hacer, vamos a elegir una escala fuente u otra y el modo que vamos a tocar va a ser distinto. Pero claro, fijaos que de pronto aquí dices, no, pues mira, es un cuarto grado normal, ¿vale? Y aquí dices, no, sí, claro, este es el quinto grado, mira, ¿ves? Ahí sería como dominante, es decir, mixolidio en este caso, ¿no? Lo estamos cuadrando todo, pero siempre va a haber cosas que no nos van a cuadrar y a las cuales vamos a tener que recurrir al tema del intercambio para poder mantener analíticamente esta coherencia de centro. Pero digamos que yo os doy otra opción. Yo os digo, no, mirad, lo que está pasando es lo siguiente. Yo estoy haciendo como un backdoor cadence, el séptimo rebajado que va al 1. Ahora cambio mi centro a Fa y hago el séptimo rebajado que va al 1. Ahora cambio mi centro a Si bemol y hago el séptimo rebajado que va al 1. Y ahora cambio mi centro a Mi bemol y hago el séptimo rebajado que va al 1. Y entonces comienzo la secuencia de nuevo. Como tengo una relación mediante con el nuevo centro, ¿vale? Pues es fácilmente analizable y, digamos, justificable. Pero la cosa es que no ataco el centro directamente. Resuelvo de forma plagal sobre este séptimo rebajado y me voy al primero. Bien. Es decir, esa es otra explicación que también tendría sentido. Entonces estáis viendo que el decir tengo varios centros lidios tiene sentido. Que la otra explicación que hemos visto, no, estoy en Do, pero estoy haciendo intercambios, no sé qué, también tiene sentido. Que decir, no, estoy en Si bemol, pero estoy haciendo intercambios, también tiene sentido. Y esta última que os he explicado yo también, pues también tiene sentido, ¿no? Dices, claro, pero entonces, bueno, Tony, da igual, ¿no? Porque total, para explicarlo, ya, pero es que ahí está el detallito. La teoría no es solo teoría para explicar las cosas, es teoría también para la práctica. Si tú estás pensando que son centros lidios, tu forma de tocar, lo que tú vas a tocar, va a ser absolutamente distinta a si tú estás pensando que son intercambios con el centro de Do o a si son intercambios con el centro de Si bemol. Es que son distintas, las relaciones escala-acorde que tú vas a obtener son distintas. Por eso me parece muy importante que hagamos esta actividad, porque creo que cuando la armonía se comporta de manera ambigua, nos abre la puerta para que nuestras melodías definan lo que está sucediendo. Y esto es muy importante, porque cuando tú estás pensando que tu centro es Do, tu melodía se comporta distinto si tú piensas que tu centro se está moviendo todo el tiempo. Inevitablemente va a haber algo en el comportamiento melódico que se va a ver afectado. Esto pasa con las cosas más sencillas. Por ejemplo, primero, quinto, sexto y cuarto. La gente que piensa primero, quinto, sexto, cuarto, sus líneas se comportan de una forma. La gente que piensa, esto es un complejo de doble tónica donde tengo un eje, tengo la tónica, tengo dominante, y ahora me voy al relativo menor, hago la tónica y aquí hago la sexta rebajada. El pensarlo así, dices, ya, tío, pero si los acordes son los mismos. Sí, los acordes son los mismos. Sin embargo, la forma de pensar afecta a la forma de tocar. Y creo que es muy importante que vosotros, para definir vuestro estilo, vuestra personalidad como compositores, tenéis que tener una forma de pensar. Y yo creo que este tipo de progresiones como la que hemos planteado...
nos hace pensar, nos ayuda a pensar. ¿Por qué? Porque nos obliga un poquito a decir, oye, si tú quieres hacer algo que sea más que arpegios, pues vas a tener que pensar un poco en qué tienes debajo, ¿no? Y estás en un contexto que te ofrece muchas posibilidades. Entonces, la ambigüedad en este caso es algo positivo. Es algo positivo porque te permite a ti definir qué es lo que quieres hacer, ¿no? Lo mismo que cuando hablábamos de este tipo de progresión, ¿no? Una oscilación. Hemos dicho que esto podemos considerar que es a principio eólico. Y el segundo también, hacerlo eólico también. Sin embargo, también podemos considerar que este va a ser eólico. Y en el segundo jugar a dórico y obtenemos otro tipo de sonoridad, otro tipo de cosa. O desde primera instancia es otra estructura porque estamos jugando a dóricos moviéndose ahí en paralelo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sucede, jolín? La estructura es la misma. Es que es la misma estructura. Sin embargo, lo que yo estoy pensando debajo es distinto. Y lo que yo estoy pensando debajo afecta a lo que toco encima. Y al final se trata un poco de eso, de saber cuando miramos una progresión, no solo tocar los acordes, que esto lo sabemos hacer todos, es una cosa bastante de superficie, hace falta saber hacerla, pero es quedarse ahí, creo que me parece que es un error porque se puede profundizar mucho más. Pero después cuando empiezo a cambiar lo que hay debajo, empiezo a pensar en diferentes relaciones escala-acorde, la cantidad de cosas que puedo hacer son tremendas. Empezando siempre sencillo, la progresión, eso, lo digo así para el que no lo... Bueno, que se puede ver en el vídeo, ¿no? Pero es fácil. Si bemol, do mayor, mi bemol, fa, ¿vale? Después vamos, la bemol, si bemol, re bemol, mi bemol. Y volveríamos a empezar. Si bemol, do, mi bemol, fa, la bemol, si bemol, re bemol y mi bemol. A mí, por ejemplo, una de las cosas que me despierta mucho la curiosidad y me activa mucho la imaginación, ¿no? Es cuando un acorde se repite. Cuando un acorde se repite, enseguida pienso, ¿pero es el mismo acorde? O sea, ¿tiene lo mismo debajo? Esto vimos un ejercicio aquí en el canal donde hacíamos algo como... ¿Cómo era? Era... Exacto. Y la pregunta era, ¿ese primer fa menor y el último fa menor son el mismo fa menor? Me acuerdo además que en un directo lo estuvimos comentando, ¿no? Y ahí debatiendo un poco. Para mí, como yo lo estoy pensando, tiene que ver con cómo lo estoy conceptualizando y cómo lo estoy pensando, yo estoy pensando como un cuarto y un primero. Y luego un cuarto y un primero. Por lo tanto, este de aquí es dórico, este es eólico, y ahora este cuarto es dórico y este fa es eólico. El fa de antes no era eólico, era dórico, por lo tanto era un fa distinto. Sin embargo, la estructura que yo estaba tocando es exactamente la misma. Así que la armonía, y por eso también hice los cursos, para que la gente pueda estudiar armonía, pueda aprender sobre voicings y luego desarrollar líneas, ¿no? Que es lo que vemos en desarrollo melódico, y luego ya meterse en fregados con modos y escalas mucho más, digamos, como mucho más ricos, mucho más sofisticados. ¿Por qué? Porque es muy importante de verdad lo que tengáis en la cabeza, lo que penséis, y muchas veces la gente piensa mucho en no, bueno, yo mi instinto, pero es que el instinto al final es todo lo que sabes, de una manera ya tan profunda que ya no sabes ni que lo sabes, pero lo sabes. Yo creo que hay que alimentar mucho, y este tipo de progresiones son un buen ejemplo de cómo algo en la superficie es absolutamente anodino, no tiene ningún tipo de... no tiene nada, pero sin embargo, lo que tú pienses debajo de eso es lo que va a hacer que tu música se comporte de maneras interesantes. Así que, lo dicho, composición, 1 minuto y medio más o menos, podéis hacerlo orquestal, podéis hacerlo en jazz, podéis hacerlo en funk, podéis hacerlo en pop, podéis hacerlo en rock, podéis hacer como queráis,
pero la progresión es la que os he dado y las melodías, la melodía que aparezca debe estar bien desarrollada, debe ser una melodía memorable y debe ser una melodía que no sea ambigua, es decir, la progresión puede serlo, pero la melodía no. La melodía nos debe indicar dónde estamos, qué modo estamos empleando, es decir, que ahí hay una exploración previa que es la que os va a permitir construir el ejercicio con éxito. Así que nada, este ha sido el vídeo. Si te ha gustado, pues dale like, suscríbete, acuérdate de pasar por teoriamusical.es, donde tienes los cursos, tanto el de armonía moderna como el de voicings, el de desarrollo melódico y el de armonía avanzada, y nosotros nos veremos en el directo del domingo. Hasta entonces, como os digo siempre, haced mucha música. Nos vemos.